Hola amigos oyentes, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Exploradores del Saber, el espacio donde la historia y la tecnología se unen y son las grandes preguntas del pensamiento que se encuentran. Nos embarcamos en una media hora cargada de viaje fascinante por el universo de las ideas, la investigación y el pensamiento crítico. Acompáñanos y conviértete en un explorador del saber. En la mañana de hoy me encuentro con la grata compañía del licenciado Samuel Castillo, que es mi amigo, es docente de la Universidad de Panamá en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Él posee un posgrado en docencia superior y una maestría en representación gráfica. Con él vamos a conversar acerca de un tema académico de gran relevancia para los estudiantes y para la comunidad universitaria, que es cómo un estudiante puede realizar una excelente práctica universitaria. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Los micrófonos son tuyos. Me gustaría iniciar pues con una pregunta muy sencilla. Cuando el estudiante entra a la universidad, pues él lleva una expectativa de hacer una carrera, pero para él o ella culminar esa carrera, él tiene que hacer una práctica profesional. Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría que tú le explicaras en 2 palabras qué es una práctica profesional. Muy buenos días, Liriola, muy buenos días a la amable audiencia. Es muy importante y gracias por el espacio que nos has dado. Es muy importante este tema de la práctica profesional. Como licenciado en este aspecto, me ha tocado supervisar muchos muchachos de práctica profesional en diferentes áreas, y la práctica profesional es muy importante en ese perfeccionamiento profesional. Más que docente que vamos a la aula, el practicante o el estudiante debe tener esas herramientas, esas competencias necesarias para ir a un campo laboral, o ese campo laboral en el cual nosotros preparamos a los estudiantes finaliza en una práctica profesional. Muchas unidades como la facultad, unidades académicas, hacen una prepráctica de práctica supervisada, que es menos tiempo, pero es la práctica para prepararnos para la práctica profesional. La práctica profesional es su trabajo de grado, su trabajo de graduación, ya son más meses. O sea, una práctica profesional es más larga, tiene que ir mucho más al campo que una práctica supervisada, pero es muy conveniente que el estudiante la haga, o sea, y tenga una actitud. Dos formas diferentes. Sí, pero la práctica profesional es la que el estudiante va a aprender más y se va a enfrentar a la realidad. Que una tesis, por decirlo. Exacto, a la realidad, y también de un empleo donde él se ha perfeccionado para poder capacitarse y poder brindar de los servicios profesionales que ha aprendido aquí en una empresa, en una institución, en un órgano, o sea, donde vaya a realizar la práctica profesional. Es importante que lo digas, Samuel, porque a veces pues muchos estudiantes han tenido la oportunidad pues de quedar contratados también, así que es una buena opción. Samuel, ¿qué espera las empresas, pues ya que estamos hablando de ese tema, de un practicante para considerarlo, bueno, excelente, Dios nada más, pero para considerarlo bueno? Es muy importante la pregunta, porque es verdad, todos queremos en un momento quedar trabajando apenas uno sale de la Universidad de Panamá. Y las empresas, claro, solicitan estos practicantes porque tienen algún espacio en que les pueda ayudar también a la empresa. Que ellos requieren, en muchos aspectos requieren ese trabajo profesional del estudiante, sea un trabajador social, sea un psicólogo, que domine el área donde ellos quieren y que esa persona sea proactiva. ¿Proactiva en qué sentido? Pueda interrelacionarse con los compañeros, pueda tener esas virtudes, o sea cooperador con los otros compañeros, llene la expectativa, sea de venta, sea de lo que la empresa solicite. Por lo menos en mi área de publicidad, diseño, mercadeo, espera que la empresa venda o que la empresa tenga ese realce en el mercado. Correcto. Bueno, ya pasamos ahora que es una práctica profesional, porque hay 2 tipos de práctica. Lo que espera una empresa. Ahora vamos a la parte un poquito negativa. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden cometer los practicantes, ya sea por nerviosismo, por falta de experiencia, y que sería bueno pues señalarlo, pero para que a ellos no les pase?
Ajá, muy importante. Desde el inicio es muy importante que el estudiante haga todo su procedimiento como debe ser. Claro, su seguro estudiantil, su matrícula, su profesor tutor, que cumplan su tiempo en la empresa. Ya dentro de la empresa es importante que el estudiante se comunique, tenga una comunicación directa con el supervisor o con la unidad que tenga. A veces los estudiantes es común, ¿no? Porque me ha pasado que no hablen mucho o que no den sugerencias. No se atrevan a preguntar. Exacto, entonces si vamos a suponer me mandan a hacer un trabajo, tengo que dar un poquito una milla extra. Doy 2 propuestas de diseño, doy 2 propuestas de arquitectura, doy 2 propuestas para que el jefe vea o el supervisor que la persona está siendo cooperadora. Mira, el estudiante no entregó una sola propuesta, entregó 2 propuestas, me conversó, me preguntó si está bien esto, si está mal, y en la medida que uno va preguntando, como decía, menos se equivoca. Y entonces en ese aspecto el estudiante a veces está un poquito nervioso, un poquito cohibido y no pregunta. Y no se empapa realmente a veces de lo que hace la empresa. Tiene que estudiar, ver lo primero que se dedica a la empresa, por qué él está ahí, para que haga ¿Cuáles son sus? Exacto, una práctica profesional mucho mejor que cuando no pregunta. Samuel, ya que estamos hablando del aspecto negativo de que tú mencionaste, pues que el estudiante tiene que preguntar, tiene que dar una milla más, pero ¿qué hace un estudiante cuando lamentablemente puede caer en un entorno laboral donde no es bien recibido por los compañeros por un tema de celo profesional, un tema de envidia, o el típico pues no me caes bien? A veces pasa de que entran estudiantes y otros compañeros lo ven y que me van a reemplazar. Lo que tiene que el estudiante enfatizarse en hacer su trabajo, hacer lo que en la universidad, las herramientas que le hemos dado, en hacer su trabajo. Definitivamente que casi en todos los lugares siempre va a haber personas negativas, personas que van a tener problemas, pero nosotros como profesores o como licenciados o como guiadores de esos estudiantes, no, ustedes vayan a hacer su trabajo solamente, van a encontrarlo, vamos a encontrar, eso es normal, tenemos que crecer con esa cizaña, pero a echar para adelante, o sea, lo van a hacer todavía, cuando tienen ese tipo de situaciones y salen adelante, son aptos para ese trabajo todavía. Mira, ha vencido esta barrera y si hace su trabajo, perfecto. Es interesante lo que me acabas de decir, Samuel, porque he hecho la memoria atrás y recuerdo cuando me tocó hacer una práctica en el área de educación. Me acuerdo que una de las indicaciones que la profesora nos dijo, bueno, van a un entorno laboral un poco fuerte, usted solamente hable de qué jugó en la lotería y si va a llover hoy. Lo que es otra cosa, omítala para evitarse. Y yo creo que se relaciona. Okay. En tu experiencia, Samuel, ¿qué habilidades valoran más los empleadores en un estudiante de práctica? Muy interesante la pregunta. Cuando un estudiante o cuando los jefes ya se reúnen y mira, tienen 2 o 3 estudiantes y contratan uno, y yo he sido tutor de muchos estudiantes que han quedado en esas empresas, valoran mucho lo que es el conocimiento de su área. Por eso es que tratamos de que el estudiante con las nuevas tendencias tecnológicas, si tiene dominio de su área y que se mantenga en su puesto y asista puntualmente. Eso hace que los empleadores valoren esa parte de los estudiantes. Muchos de los estudiantes que he sido tutor, y me enorgullece decirlo, han quedado dentro del área de trabajo. Importante eso. Y porque han sido muchachos muy rectos, muy disciplinados, constantes, muy cumplidores y sobre todo llegan temprano. Y es otra cosa, la asistencia, ¿verdad? Es correcto. Llegar temprano. Y son muy respetuosos. Ajá, de tener un vocabulario exacto. decente. Y todo lo dicen, jefe, voy a comer, jefe, o sea, se comunican, vuelvo y repito, y se han quedado mucho en su entorno laboral. Porque una cosa es el servilismo y otra cosa es el respeto. Entonces esas cosas van caminando a la mano. Es importante lo que dijiste, el conocimiento del área, porque bueno, anteriormente, yo creo que en los tiempos de mi mamá, lo que podía valer era la belleza, ¿no? La parte física, pero hoy en día las cosas están tan que ya el empleador a mí no me interesa, si tú eres mi universo, a mí me interesa tu conocimiento. Claro que sí. Y mientras más conocimiento una persona tenga, más poder tiene. Claro que sí. Para el entorno, ok. ¿Cómo se puede destacar positivamente desde el primer día
ese estudiante que va con todo ese deseo? Pues, Mira, a veces los estudiantes, tenemos que tener cuidado con los estudiantes porque a veces hay algunos estudiantes que cometen errores el primer día de decir cosas que no saben. Entonces, mejor que el estudiante reconozca, mira, no sé animar, no sé, pero estoy anuente a aprender. claro. Porque son jóvenes y están en ese mundo del aprendizaje. Uh-huh. Y créanme que los muchachos a veces no conocen esa área y por el trabajo se meten y les gusta y van aprendiendo. Y creo que una de las cosas que el primer tiene que ser justo en lo que dice. Justo en lo que dice, porque si empieza a decir cosas que no conoce, entonces va a tener un problema. Ok. Está muy interesante el tema que estamos hablando con el licenciado Samuel, cómo un estudiante puede realizar una excelente práctica universitaria, pero en este momento vamos a hacer una breve pausa, pero no te vayas que, bueno, regresamos con más ciencias, ideas y descubrimientos. Adelante. Amigos, regresamos con más Exploradores del Saber. Y hoy nos encontramos, como les dije al inicio, con el licenciado Samuel Castillo, quien es docente de la Universidad de Panamá en la Facultad de Arquitectura y también labora aquí en la BAE. Samuel, bueno, para poner en contexto a la audiencia, si acaban de sintonizar o no, bueno, estamos hablando de un tema de gran relevancia para la universidad y para cualquier persona que estudie en esta universidad. ¿Cómo un estudiante puede realizar una excelente práctica universitaria? Me gustaría que le explicaras en 2 palabras a nuestros amigos qué es una práctica profesional y si tiene 2 categorías. Bueno, sí, gracias, Liriola. La práctica profesional, existen 2 prácticas. La práctica supervisada, que es una antesala ante la práctica profesional, que se da generalmente tercero o cuarto año. Es una materia que prepara al estudiante para la práctica profesional. Y la práctica profesional ya es cuando finaliza las materias, que es como opción para graduarse, opción de grado. Cuenta de un semestre, 4 meses, y necesita ir una empresa, institución, a poner en práctica lo aprendido, claro, de su área afín, para poder entregar un informe final o sustenta para poder graduarse como licenciado en su área. Okay. En ese momento entramos un poquito con esa pregunta, bueno, que no lo queremos ver lo negativo, pero hay que hacerlo para que las personas no le pase. Vamos a hablar así de los errores más comunes que cometen los practicantes para que ellos no les pase. Como decía, uno de los errores más comunes es no tener esa comunicación, no aprender o no saber, no investigar la empresa donde va, que se dedica, cuál es su o lo que tiene que hacer en la empresa. Y lo otro es poder decir si tiene alguna falencia o no conoce, ser honesto, no sé esto, pero puedo aprender y siempre dar esa milla extra en esa empresa para que se sienta de que no solamente va por un cartón, como decimos aquí, sino va porque desea un aprendizaje dentro de una empresa o institución. Bueno, es importante pues que los jóvenes que son aspirantes pues algún día hacer esa práctica, como dijo el licenciado Samuel, tener una buena comunicación, investigar a la empresa, ¿verdad? No inventar cosas que no sabes hacer. Ser honesto y dar siempre una milla extra y tener un vocabulario correcto y respetuoso. Y olvidarse pues si en un momento él o ella no es del agrado del círculo donde quedó trabajando, porque uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí tratar siempre con la honestidad de dar lo mejor de sí. Samuel, en esta misma competencia, ¿qué competencias técnicas debería reforzar antes o durante la práctica un estudiante? Bueno, mira, hay cosas como el uso y manejo de computadora, de redes sociales, también un dominio básico de inglés, un dominio de comunicación asertiva. Creo que estas son cosas que casi todas las carreras necesitan, porque siempre en algún momento vas a tener que necesitar todo, prácticamente un ordenador, uso de algún tipo de equipo, impresora, uso de algún básico de inglés. Son habilidades que a veces se obtiene técnicamente un curso o vienen que ayudan mucho a la práctica profesional. Qué bueno es cuando yo tuve una estudiante que hablaba en inglés y a veces tengo afiches, tengo cosas en inglés y podía ser correctora de ahí. Y es también cuando usan cámara, usan cualquier tipo de tecnología, es un valor agregado también que se le dan a una práctica profesional.
Bueno, es importante eso, Samuel, porque antes, como te dije al inicio, pues tal vez en un tiempo la presencia física era fuerte, pero ya las cosas han cambiado y la gente no está buscando gente por físico, sino por conocimiento. Entonces el que tiene más conocimiento tiene más poder. Y los jóvenes de ahora también tienen que tener claro que se enfrentan a tecnología. Correcto. Y que si, bueno, mientras más dominio, más oportunidad tienen. Inclusive, y cada día salen cosas más diferentes a otros tiempos. La inteligencia artificial es un poder, sí. Un poder exacto, el poder utilizarlo como herramienta es muy necesario hoy en día. Hay otra parte también que te quiero preguntar, Samuel. ¿Qué habilidades blandas son clave en este campo profesional? Mira, una de las habilidades es ese trabajo en equipo. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes cuando doy clases, no les gustan que haga trabajo en grupo, pero en un trabajo siempre vas a necesitar de una secretaria, de un jefe, un coordinador. Todos somos parte de algo. Nosotros somos un cuerpo, tenemos el dedo, tenemos la cabeza, y necesitamos de cada parte de nuestro cuerpo. Tener ese trabajo en equipo y la cooperación es muy importante en un profesional o un estudiante que va a ser profesional. Creo yo que esa es una de las habilidades más blandas que sobrelleva un trabajo de práctica profesional. Sí, porque él se va a relacionar no solamente con los licenciados, sino también con personas de otra competencia que son necesarias. Exacto. Se necesita todo porque, como dices tú, el cuerpo no camina solo, necesita las manos, los brazos, las piernas. ¿Cómo puede mejorar un estudiante que tenga alguna falencia su capacidad de trabajar en equipo? Porque hay personas que les cuesta manejarse en esa área. Y en muchas áreas, no solamente en arquitectura, en diseño, en áreas inclusive como enfermería. ¿Cómo vence ese de trabajar en equipo? Por eso mismo, con la práctica profesional, el coordinador o entre ellos mismos tienen que hablar, tienen que comunicarse. Hay muchos estudiantes que se cohíben, son solos y se les da una inducción. Por lo menos yo a mis estudiantes les doy una inducción. Miren, muchachos, ustedes preguntan si sea, que ustedes creen que la pregunta sea más tonta por decir algo. Pero no, pregunten, si no quieren preguntar en público, pregúntenme aparte, pero seamos comunicativos. Una comunicación siempre trae un éxito en las relaciones, un éxito en la empresa. Si no comunicamos, no vendemos. Todas las empresas, instituciones necesitan comunicar. En la comunicación está el poder, el poder de vender, el poder de promocionar. De persuadir también, claro. Es correcto. Bueno, ya que estamos en este contexto, entonces estamos hablando que la iniciativa, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre la iniciativa del practicante? Ajá, muy importante que tiene que tener una iniciativa. Hay carreras, yo tuve un estudiante de trabajo social con una tremenda iniciativa. Ella hacía con todos los compañeros, le hacía llaverito, estaba atenta a todo, no solamente a atender estudiantes, a atender personal, una muchacha con mucha iniciativa. Lastimosamente aquí en la Universidad de Panamá, como sabemos, no se pueden contratar, pero sería una buena funcionaria con cualquier empresa que contrate a esa muchacha. No solamente va a contratar un profesional, va a contratar una persona con mucha iniciativa, y ese es un valor agregado a los estudiantes que escuchan esto. Tengan iniciativa, si sea no de su área. Voy a organizar un desayuno, miren, o sea, eso es bonito. Sí, dar algo en la parte humana, no solamente en la parte laboral. Sí. Y también para el cliente, para el que va a ver la institución, algo que diga buenos días, un mensaje, es algo muy bonito que los estudiantes pueden optar. O sea, es un valor agregado y es muy bonito que tengan muy buena iniciativa. Es importante lo que acabas de decir, Samuel, porque hay personas muy competentes en su área, pero muy arrogantes y muy egocéntricas, que sienten que ellos son todo. Entonces esa parte también no te vale nada ser muy inteligente si no tienes una parte humana, porque eso también de alguna manera te descalifica, ¿no? Por lo menos como persona. Ok, ¿qué recomendarías tú como tutor, como profesional, hacer cuando no sé cómo realizar cuando la persona, yo no sé cómo voy a realizar esta tarea? Que creo que lo hablamos muy breve acá en otra pregunta que te hice. Yo tengo un estudiante que está entrando casualmente en producción de cine, radio y televisión y tiene miedo. Tiene miedo de entrar porque no se siente que ha tenido unos conocimientos. Yo le digo,
Bueno, ¿Y a dónde va a laborar ella? Está buscando la empresa TVN o este tipo de medios. Yo mira, sé honesta. Ella viene esa área, es artista. ¿Ah? Es artista, viene esa. No, viene de producción de cine. Ah, de producción, sí. Pero tiene miedo practicar. Entonces, ¿qué pasa? A veces los estudiantes tienen que vencer el miedo. Si tú has estudiado una carrera por largos años, este es como la cerecita del pastel. Ve y con mucho entusiasmo de aprender. Sabemos que la práctica profesional, algunas empresas, y me ha tocado, buscan estudiantes repetitivamente para que llenen un espacio y no pagarle, hay que ser sincero. Pero hay empresas que uno mismo la busca y bueno, vamos a sacarte un espacio. Hay mucha gente que, bueno, en cierto aspecto no le gusta enseñar y yo tengo mucho trabajo para enseñarle una nueva, no. Entonces ahí el internet te ayuda. El estudiante tiene que ser proactivo, tiene que ser creativo en su enseñanza. Ya yo, bueno, estoy terminando, voy a perder ese miedo, voy a entrar a TVN, voy a entrar a Telemetro, a Estistosa, a cualquier tipo de radio, hablando de este ámbito de comunicación o a cualquier, en el aspecto de hospital, sí, vamos a vencer ese miedo. Ese miedo a veces es el que lleva al estudiante a no hacer la práctica. Ay, no, yo voy a meterme en seminario. Pero la práctica es muy importante para mí, es lo mejor que puede usar el estudiante para graduarse, porque va a obtener mucho conocimiento dentro de una empresa o institución. Es importante esto, Samuel, porque en realidad muchos trabajos son un campo de batalla que tú tienes que guerrear pero la persona debe, bueno, afrontarlo. Y ustedes tienen ayuda psicológica para ellos también. Sí, tenemos psicólogos en las facultades. El tutor es el primero que tiene que sentarse y darle una inducción acerca. Yo tengo una chica que va a entrar a CERTV. Estoy trabajando en lo que es con ella, porque tiene unos prerequisitos para entrar. Así que estoy trabajando con ella lo que son los requisitos para entrar y yo le hablo con ella. Bueno, ella está entrando a un campo que es fuerte, que son los medios, y es normal que ella se sienta nerviosa, pero como dices tú, ella tiene que darse una coraza y confiar en ella misma que ella puede. Ok, ¿cómo puede aprovechar mejor un estudiante lo que es la retroalimentación? Siempre es importante, la realimentación es bien importante porque hay conceptos que salen en primer año que después no se tocan y necesita para después. Siempre es bueno desempolvar esos conocimientos porque a veces pasa y nos toca. Ya para culminar este interesante tema, Samuel, vamos a cerrar háblame así rapidito, ¿qué hábitos distinguen a un practicante promedio de un excelente, ya para culminar? Bueno, primeramente yo fui estudiante aquí en la universidad, hice mi práctica en la universidad y quedé en la universidad. Yo entré por medio de práctica profesional. ¿Y qué yo puedo notar en los estudiantes que han quedado? Que son cooperadores, son creativos, tienen buena iniciativa y sobre todo conocen su área. Esos son los puntos que puedo notar. Ok, bueno amigos, así hemos llegado al final de esta edición de Exploradores del Saber. Un espacio donde la curiosidad nos guía y el conocimiento nos impulsa. Se despide de usted su amiga y servidora Liriola Vilés y conté con la grata compañía de Samuel Castillo. Gracias y hasta pronto. Gracias.